Fíjense que miedo significa temor, significa precaución, ¿verdad? En el estrón hebreo dice que es temor y que es precaución. Que muchas veces nosotros no queremos avanzar, vamos precavidos, ¿verdad? Cuando tienes miedo no avanzas, hay algo que no te hace que tú seas tú, ¿verdad? Tu naturaleza, lo que eres tú no te permite. Cuando hay miedo, hay muchas personas que se quedan en shock, que se quedan paradas, que no saben qué hacer, que se bloquean ante el miedo. Y es un factor, hermano, que nosotros debemos de saberlo vencer, de saber vencer esto. Dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, dice, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Inclinamos nuestro rostro y hacemos palabra de oración. Te damos gracias, Padre, por el amor, por la misericordia que tienes para con nosotros. Nos has levantado hasta el día de ahora, tu diestra nos ha sostenido. Es un privilegio, es un honor, Padre, el saber que estamos aquí en tu casa, que tenemos oportunidad de bendecir tu nombre, que tenemos oportunidad de escuchar el consejo de tu palabra. Háblanos, Señor, que no sea el hombre, Padre, ni su palabra, sino que sea tu poderosa y buena palabra hablando a nuestros corazones. Que la palabra, el consejo que traes tú el día de ahora, Señor, quede sembrada en esa tierra fértil y que crezca, que germine en su tiempo y en su momento, dando fruto, Señor, para que podamos nosotros ser, Padre, privilegiados, ser bendecidos por medio de este mensaje que tú tienes preparado para con nosotros. Me pongo en tus manos, Padre, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que nos va a hablar el día de ahora. Te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Den una ofrenda de palmas, hermanos, al Señor. Una ofrenda de palmas fuerte, porque el Señor la merece. Tú y yo estamos aquí, hermano, por su gracia y por su misericordia. ¿Sí dice amén? Estamos vivos porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él ya nos dio gracia sobre gracia. Y si tú y yo estamos con vida, es porque es voluntad de Él. Y si tú y yo caminamos, si tú y yo respiramos, es porque el Señor nos ama. Dile al que está a tu lado: el Señor te ama. El Señor me ama, también dile, presúmele, dile: el Señor me ama, ¿verdad? Porque el Señor nos ama. Y esto es para presumir, que le digas ir al Señor: el Señor me ama. Y hoy, que es 14 de febrero, a lo mejor el que está a tu lado no lo manifiesta, pero el Señor sí te ama. Presúmele, dile: el Señor me ama, el Señor me ama. Presúmelo y dilo con fuerza, con ese entusiasmo, ¿verdad? El Señor me ama. Fíjense que dice que cuando salgas a la batalla, ¿cuando salgas a qué? A la batalla, ¿verdad? Cuando salgas a pelear, cuando salgas, ¿verdad?, a la lucha, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor, no tengas miedo. Porque hay veces que nosotros salimos a la batalla, salimos a emprender y vemos enemigos, vemos caballos, vemos oposiciones, vemos que es más grande y muchas veces nos da miedo y ya no queremos desarrollar, ya no queremos pelear, porque ves que el enemigo es grande, porque ves que la serie de problemas, de dificultades que se presentan, ¿verdad?, te hacen dudar y sentir ese temor. Dices: yo no la voy a hacer, yo no voy a avanzar, es mucho para mí. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo, hermano, que tú tienes. Dice que es precaución. Y en el diccionario de la Real Academia Española, y me encanta buscar, porque encuentra uno diferentes significados, pero que al final dice que es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso. Nos hace huir, nos hace rehusarnos, ¿verdad?, hacer aquello que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Cuando se presenta ese miedo, muchas veces nosotros ya no lo queremos hacer. Ves la oposición, ves que se levanta, ves que está difícil, ya no lo quieres hacer, te rehusas a hacerlo. Me rehúso a hacerlo, porque invade ese temor en nuestra mente, nuestros pensamientos, y decimos: no la voy a hacer. ¿Cuántas veces hemos querido emprender negocios, cambiar de trabajo, hacer algo diferente, pero entra esa duda a tu mente? ¿Y si no la hago? ¿Y si no me funciona? ¿Y si invierto y pierdo?
Y si ya no voy, imagínense, eso es en lo secular, eso es en el trabajo. Pero cuando tú y yo tenemos la decisión de avanzar en el Evangelio, en la palabra de Dios, cuando tú y yo decidimos emprender, ¿verdad?, una aventura en Cristo Jesús, cuando tú y yo decidimos seguirlo y decir no importa lo que pase, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, cuando el Señor te ha regalado a ti un ministerio, cuando el Señor te ha regalado a ti un don, y muchas veces viene ese cansancio, muchas veces las cosas no funcionan como tú quieres que funcionen. Las cosas van a funcionar como el Señor quiere que funcionen, no como nosotros querramos que funcionen. Porque el Señor, hermano, tiene un plan para nosotros. Y el plan que el Señor tiene, hermano, es perfecto. Y los planes que nosotros tenemos son imperfectos. Y para que uno alcance esa bendición, tiene uno que ser ingresado al desierto. ¿Para qué? Para poder ser procesado. El evangelio funciona, hermano. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor funciona. Y nosotros lo sabemos que funciona a la perfección, pero en su tiempo y en su momento, en el espacio y en la voluntad que el Señor quiere que sea. Funciona, pero tienes que entrar a un proceso. Y muchas veces nos da miedo entrar a procesos, entrar a desiertos. Cuando conocemos la palabra del Señor, empezamos a avanzar, vienen esos temores. ¿Y si fallo? ¿Y si le fallo al Señor? Venimos de estar fallando siempre, y resulta que ahora nos da miedo fallarle cuando traemos una serie de fallas atrasadas. Y hoy que nos enfrentamos a lo bueno, a lo maravilloso, que el Señor te dice: sígueme. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando el Señor te dice: hijo mío, tengo promesa para ti, tienes que conquistar, tienes que arrebatar. Pero nos dice: cuando salgas a la batalla, ¿contra quién? Contra tus enemigos. Tienes que luchar contra tus enemigos, contra tus miedos, contra ti mismo. No puedes derrotar a un enemigo, no puedes tomar posesión de la tierra del enemigo cuando no te conquistas a ti mismo. No puedes conquistar al enemigo si tú no conquistas tus miedos, no te conquistas a ti, tu carácter. No tienes esa decisión, no tienes, ¿verdad?, esa madurez de decir: lo voy a lograr. Levanta tu mano y di: lo voy a lograr. Levántala, di: lo voy a lograr. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo voy a lograr. Porque es en el nombre del Señor. Y me llamaba la atención porque ahorita adelante vamos a ver cómo el Señor es poderoso y misericordioso. Dice, cuando veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor. El Señor no te está diciendo que el enemigo va a ser, ¿verdad?, diminuto. El Señor no te está diciendo que no va a tener armamento. El Señor no te está diciendo, ¿verdad?, que va a ser algo pequeño. El enemigo que se va a levantar en contra tuya es numeroso. Trae caballos, trae carros, ¿verdad?, trae armas. ¿Para qué? Para que tú no avances. Para que solamente tú al verlo quedes impactado y te dé miedo. Para que digas: no, es mayor que yo, es más grande, no voy a poder. Pero el Señor te dice: no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. El Señor está contigo. ¿Me pueden poner el 2, por favor? Y hay cosas, hermano, que nosotros de verdad que no nos toca hacer. Y hay cosas que nos toca hacer a ti y a mí. Dice: y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo. El 3, por favor. ¿Quién va a hablar? El sacerdote, ¿verdad? ¿Quién va a hablar? El sacerdote, ¿verdad? Es el enviado del Señor. Y les dirá: oye, Israel, hoy os acerquéis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos. Dice: oh Israel, dice, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. Dice: no desmaye vuestro corazón. No tienes que tener miedo en tu corazón. Pueden poner la NBI si la tienen, por favor. Y es importante, hermano, que tú y yo no desfallezcamos, que tú y yo no tengamos ese miedo, porque te vas a acercar. Oye, un enemigo muchas veces es la enfermedad, pero el miedo es un obstáculo que te toca vencer a ti en tu interior.
que decir, lo voy a hacer. Hoy me decidí seguir al Señor, hoy decidí hacer un servicio, hoy decidí hacer algo diferente y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Dice, con estas palabras, escucha Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. Dice, no te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Porque da miedo, da pavor, entra el desánimo. Oiga, qué terrible es que tú y yo nos acobardemos teniendo al Rey de Reyes de nuestro lado. El Señor nos está diciendo una y otra vez, y podemos leer la palabra del Señor en toda lo que es la palabra de Dios, y vemos que el Señor nos dice en muchos versículos, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te sacó de la esclavitud, yo soy tu Señor y voy a estar contigo. No te acobardes, no seas cobarde. Porque la cobardía, hermano, es una expresión, es algo natural, es algo que sale sin que muchas veces nosotros querramos que salga. El acobardarse es sentir miedo. Dice, no tengas pavor, no te llenes de pavor, no te aterrorices. ¿Por qué? Porque te toca pelear. Vas a entrar en batalla contra tus enemigos y tú tienes que vencer ese miedo. Tú tienes que vencer ese temor. Dice que es recelo, fíjense que es recelo de un daño futuro. Dice, es aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Es uno de los significados en el diccionario de la Real Academia Española. Dañoso, arriesgado o peligroso. Porque, hermano, ¿a quién le gusta pelear? Cuando te dicen tienes que pelear, es algo que tú y yo, hermano, pues muchas veces no queremos hacer, o no lo hemos hecho, o lo hemos hecho muchas veces y ya no queremos hacerlo. Pero dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, contra huestes, ¿verdad? En los aires celestiales. O sea, nuestra lucha es de rodillas, nuestra lucha es, ¿verdad?, con oración, nuestra lucha es a base de ayuno, nuestra lucha es estar buscando la palabra del Señor. Nuestra lucha hoy es diferente. ¿Cómo vamos a vencer nosotros nuestros temores? Porque eso te impide avanzar, hermano. Te impide que tú y yo avancemos, el tener miedo. Dices, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Qué podemos perder en el Señor, hermano? Te pregunto en esta noche, ¿qué puedes perder siguiendo al Señor? ¿Qué podemos perder? A mí me impresionaba el día sábado, el domingo que fuimos al evento de Esperanza, me impactaba mucho. Yo había visto en los videos, ¿verdad?, gentes que aceptaban a Cristo así en masas grandes, y el día que lo viví yo el domingo y el sábado y el domingo, me impresionó tanto cuánta gente se acercó a aceptar a Cristo. 3,000, 4,000 gentes aceptando al Señor. Muchísima gente se sentía la presencia del Espíritu Santo, se sentía el poder del Señor, hermano. A mí me impactaba y llenaba mi corazón y yo decía, wow, esto es bendición. El ver que personas que estaban perdidas, que estaban dañadas, aceptaran a Cristo en su corazón. ¿Qué sentimos tú y yo cuando aceptamos al Señor? Y mucha gente no lo hizo, ¿por qué? Por miedo, porque tuvo miedo. Porque el evangelio es para valientes. Dile al que está a tu lado, eres un valiente, eres una valiente, dile. El 4, por favor. Y me impactaba porque era muchísima gente, 3,000, 4,000. Uno se goza cuando le predicas a alguien, ¿verdad? Que cuando tú le predicas a alguien, cuando tú le hablas de la palabra del Señor y acepta a Cristo en su corazón, tú te gozas. A mí me da gozo saber que le prediques a alguien, que le hables de la palabra y que acepte en su corazón al Señor. Hay una satisfacción que el Señor te da y que dices, aceptó al Señor. Y yo al ver tantísima gente que se arremolinaba buscando la presencia del Señor, hermano. Pero también yo veía que mucha gente no lo hizo porque le dio miedo, porque hubo ese temor. Y dije, bueno, Señor, dice la palabra que Él no llega ni antes ni después, Él llega en el tiempo preciso.
y esperemos que tengan otra oportunidad y que el Señor vuelva a tocar sus corazones. Dice, porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. ¿Quién va a pelear? El Señor. Pero tú tienes que salir a la batalla. Tú tienes que estar ahí en la línea. Tú tienes que estar creyendo lo que el Señor, ¿verdad?, te está prometiendo a ti, porque dice, el Señor tu Dios está contigo. ¿Y quién va a pelear? El Señor. Entonces, ¿por qué tenemos miedo si el que va a pelear es el Señor? Te está diciendo, ve a la batalla, pero el que va a pelear, ¿quién es? Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Solamente tú tienes que salir. Solamente tú tienes que presentarte en la línea de batalla y decirle, Señor, aquí estoy a tus órdenes, aquí estoy a lo que tú mandes. Dice, no tengas miedo, porque te da miedo llegar a ese punto de decir, aquí estoy, Señor. Es un paso muchas veces, un paso de fe, de decir, Señor, sí quiero esa conquista, sí quiero pelear, sí quiero esa lucha. Y el Señor te dice, yo voy a pelear por ti, nada más no te acobardes. Entonces lo que uno tiene que hacer es vencer ese miedo y dar un paso al frente, decir, sí, Señor, quiero esa victoria. Aquí estoy, Señor. Tu palabra dice que tú vas a pelear por mí y que tú me vas a dar la victoria, pero tú tienes que estar en la línea de batalla, sin miedo, sin temor, sin acobardarte, porque se acobarda uno. Pero el Señor aquí te dice, Él va a pelear en favor tuyo. Y muchas veces no quiere uno ponerse en esa línea de batalla. Te da miedo. La promesa ya está, la conquista ya está, la victoria ya está asegurada. ¿Por medio de quién? Del Señor. Porque Él es el que pelea. Hay gente que tiene miedo de emprender un nuevo negocio. Hay gente que tiene miedo de cambiarse de trabajo, de emprender una nueva aventura, de arriesgarse. Oye, hermano, pero si tú ya consultaste al Señor, dice la palabra del Señor que Él nos da la habilidad, ¿para qué? Para hacer las riquezas. Y si tú y yo le decimos al Señor, dame la habilidad, Señor, presentarle buenos motivos, presentarle buenas intenciones, porque nos da miedo hacer ese cambio muchas veces. Decir, no, aquí estoy cómodo, aquí estoy bien. Ya no queremos estar en el fuego, en la línea de batalla, en oración, orando al Señor, suplicando. Sí, se presentan luchas, sí se presentan batallas, por supuesto que eso es parte, pero hermano, el Señor está contigo. Y tú y yo tenemos el privilegio de asistir a una congregación. Tú y yo tenemos el privilegio de podernos poner a cuentas con el Señor día tras día. Tú y yo tenemos el entendimiento que el Señor nos ha dado para poder discernir entre el bien y el mal, lo que te conviene y lo que no te conviene. Tú tienes el privilegio de conocer la palabra de Dios. Tienes el privilegio de tener un servicio, de hacer algo por el reino, de hacer algo por la obra. Tú y yo tenemos ese privilegio. Entonces, ¿por qué nos da miedo muchas veces arriesgarnos, verdad? Porque nos parece peligroso muchas veces. Vamos a Josué 11:6, por favor. Josué 11:6. Entonces dice que Él va a pelear por nosotros. Dile al que está a tu lado, Él va a pelear. Él va a pelear por nosotros, Él va a pelear por ti, no te preocupes. Entonces el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel, todo ese ejército. Ustedes por su parte deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra. ¿Quién lo va a hacer ahí? Entonces el Señor les dijo, no les tengas miedo, porque mañana a esta hora, dice el Señor, yo les entregaré muerto a Israel todo ese ejército. Pero hay algo que le dice, pero ustedes tienen que hacer. Ustedes por su parte deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra. El que lo va a ser el Señor. Pero le dice, pero ustedes por su parte tienen que hacer algo. No te está diciendo el Señor que tú no hagas. Él va a pelear. Él va a pelear. Él te los va a presentar muertos. Pero tú tienes que hacer algo. Tú no vas a ir a hacer lo que el Señor solamente puede hacer. Porque si peleamos en nuestras fuerzas, vamos a salir derrotados. Y si peleamos
en las fuerzas del Señor, dejamos que el Señor lo haga, como está escrito en su palabra, tú y yo nada más vamos a ir a desjarretar, tú y yo nada más vamos a ir a incendiar, tú y yo nada más vamos a ir a recoger el botín. Hay otra versión que dice: ustedes nada más observen, observa cómo el Señor gana batallas, deleítate en el poder del Señor, deleítate en sus maravillas que el Señor hace. Observa cómo el Señor es poderoso, cómo el Señor es grandioso. Observa cómo su poder sobrepasa absolutamente todo. Cómo es vencida esa enfermedad, cómo es vencida esa miseria, cómo es vencido ese cáncer, cómo es vencido todo lo que se levanta en contra tuya. Solamente observa el poder del Señor. Deleítate en sus misericordias. Ve lo maravilloso y grandioso que es tu Señor, al que tú le sirves, al que tú adoras, al que tú alabas. Deleítate en su poderío. Proclamamos sus victorias. Tú y yo estamos para proclamar las victorias del Señor, porque en Él somos más que vencedores, dice la palabra. Entonces, hermano, tú y yo debemos nada más de obedecer al Señor. Si por su parte ustedes ya nada más deben ir a recoger, si Dios se los puede entregar ya sin vida. Entonces nos espantamos porque nosotros pensamos que los que vamos a ir a pelear somos nosotros, cuando vemos en la palabra que el que pelea por nosotros es el Señor, y en el Señor tenemos la victoria garantizada, porque Él no ha perdido una sola batalla, Él no conoce la derrota, es poderoso. Y muchas veces nosotros no confiamos, no queremos confiar. Segunda de Crónicas 20:15, por favor. Segunda de Crónicas 20:15. Muchas veces uno no quiere avanzar porque hay incertidumbre muchas veces. Dice: no, es que se ve difícil, déjame pensarlo. En lo que la pensaste ya ves cómo otros están avanzando, cómo otros están emprendiendo, cómo otros en lo espiritual están conquistando. Segunda de Crónicas 20:15, por favor. Dice: y dijo Hazaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes. ¿De quién es? No es de ustedes, sino es mía. Entonces dice: así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque muchas veces nosotros vemos el gran ejército que hay, la posición, lo que se levanta en contra tuya, en contra de tu familia. Ves que tus hijos están perdidos, ves que tus hijos, no te asustes, ¿por qué te espantas? Es un gran ejército, es numeroso, pero ¿qué dice el Señor? No tengas miedo cuando ven ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes. ¿De quién es? Es del Señor. No es de ustedes, sino mía. Entonces nosotros debemos decirle al Señor: bueno, es tu batalla, Señor. Y ese es el obstáculo que tú tienes que pasar. No tengas miedo. No tengas miedo. No te acobardes. Pero uno puede decir: es que es bien fácil para ti decirlo, pero es que yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Cristo vive? Entonces su palabra también tiene vida. La palabra del Señor tiene vida y cobra vida si tú crees en la palabra del Señor. Porque nosotros adoramos y servimos a un Dios ¿qué? A un Dios vivo que resucitó al tercer día, ¿verdad? Que venció la muerte y vive y reina y está sentado a la diestra del Padre, y todo está bajo sus pies. Entonces ese Dios que tú y yo servimos vive. La palabra tiene vida. Las promesas del Señor tienen vida. Lo que está escrito es cierto. Lo que está escrito es real. Eso es lo que tú y yo debemos de entender, que la palabra tiene vida. Dice que es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra ¿hasta dónde? Hasta el alma, ¿verdad? Hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. La palabra del Señor es poderosa.
Yo me impactaba ver tantísima gente. La verdad me quedé muy, muy bendecido. Muy bendecido. De verdad que yo no había acudido a ver algo así de hermoso, de espectacular para el Señor. Miles de personas, ¿verdad?, coreando el nombre del Señor, pero almas que aceptaron al Señor. Gente nueva que aceptó a nuestro Jesús como su único y suficiente Salvador. Segunda de Crónicas, deme el 16, por favor. De ese mismo capítulo, Crónicas 20, segunda de Crónicas 20, 16, por favor. Entonces, hermano, la batalla no es de nosotros, es del Señor. Dice: mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto ¿de qué? De Jeruel. El 17, por favor. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará a habitantes de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré ¿contra quién? Estaré con ustedes, dice. Y me encantó este versículo porque dice: pero ustedes no tendrán que intervenir, ¿eh? Ustedes no van a intervenir en esta batalla. Dice: simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Imagínate el poderío del Señor. Es una guerra, es una batalla, tal vez imposible para ti, tal vez los veas más fuertes que tú, tal vez en tus fuerzas tú no puedas, en tu razonamiento, y a lo mejor sí son más fuertes que tú. Pero el Señor dice: no intervengas, no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus lugares para que vean que la salvación ¿de quién? Que el Señor les dará a habitantes de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Entonces uno tiene que estar observando las victorias del Señor. Dicen: qué fácil. La palabra del Señor lo está diciendo. Dice: no intervengan. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Ten fe que te vas a sanar. Solo observa la salvación que yo te voy a dar. Créeme lo que yo te estoy diciendo. Si el Señor te dice que tú vas a ser sano, vas a ser sano. No intervengas, solamente observa la salvación que el Señor tiene a tu vida. Ten fe, cree en el Señor, créele lo que te dijo. No intervengas, porque hay veces que uno interviene, uno quiere hacerlo a su manera. Es que me desespero. No te desesperes, el Señor te dice que te quedes quieto en tu puesto. Quédate quieto, ten fe, dile al Señor: en ti espero, mi confianza está puesta en ti, Señor. Pero muchas veces nosotros queremos ser mejor que Dios. Queremos acelerar el proceso que el Señor tiene para con nosotros. Muchas veces nosotros queremos que sea nuestro tiempo. Muchas veces queremos que sea a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, no es a nuestro tiempo, es a la manera y al tiempo del Señor. Porque el Señor te está diciendo: quédense quietos, tranquilo, relájate. Oye, es que yo me desespero, pero la palabra te está diciendo que te quedes quieto. En tus fuerzas, ¿qué vas a conseguir? ¿Podrás avanzar mucho? ¿Cuántos años, cuántas cosas, cuántos negocios hemos emprendido en nuestras fuerzas y hemos muchas veces fracasado, la mayoría de veces, en nuestro entendimiento, como tú y yo creemos que son las cosas? Pero aquí el Señor nos dice que tú y yo estemos quietos para que veas, para que observes la salvación del Señor. Observa cómo el Señor va a salvar tu vida. Observa cómo el Señor va a salvar a tu familia. Observa cómo el Señor va a traer esa salvación. Ve. Muchas veces nosotros no queremos estar quietos, pero ¿qué ganamos, hermanos? Entonces dice: la salvación que el Señor les dará a habitantes de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo. Y otra vez dice: no se acobarden. Dice: salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Sal mañana en contra de tus enemigos.
en contra de la pobreza, en contra de la enfermedad, en contra de la incredulidad. ¿Cuál es tu enemigo? En contra de la pereza, en contra de tu mal carácter, de mi mal carácter, en contra de tu miedo. Sal mañana, seguro que vas a obtener la victoria en el Señor. Solamente sal y dile: Señor, aquí estoy. Tu palabra dice que tú vas a pelear por mí. Tu palabra dice que tú vas a pelear por mí. Ageo 2:5, por favor. Y muchas veces nosotros, hermano, tenemos hasta miedo a conquistar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando llega esa conquista, cuando llega esa bendición, nosotros, hermano, hasta ni nos la creemos, ¿verdad? Hay veces que el Señor la da fácil. Cuando el Señor te bendice, mira, todo te sale bien, todo te empieza a salir bien. Dice: y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes. ¿Cuándo qué? Cuando salieron de Egipto. ¿Qué dice? No teman, no tengan miedo, porque ¿quién está? Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. El Espíritu del Señor va a estar con nosotros, va a estar en medio de nosotros conforme al pacto que tú y yo hayamos hecho con el Señor. ¿Qué pacto hicimos con el Señor? Si tú al Señor, cuando lo aceptaste y pactaste con Él: Señor, te voy a servir, Señor, te voy a seguir, Señor, yo hago este pacto, el Señor va a estar contigo en medio. El Espíritu Santo va a estar en medio de ti conforme al pacto que tú hayas hecho. Oiga, qué gozo que el Espíritu Santo esté contigo. El Espíritu Santo va a estar contigo. Si tú has hecho un pacto con el Señor, ten la seguridad de que el Espíritu va a estar contigo. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. El pacto que el Señor hizo con nosotros y lo que nosotros hayamos hecho para con Él. ¿Por qué? ¿Con qué propósito sacó al pueblo de Israel? Lo sacó de Egipto. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue el pacto que hizo con Él? Que le iba a dar ¿qué? ¿Verdad? Una tierra prometida donde que fluía leche y miel, ¿verdad? Esa es una promesa real, ¿verdad? Y sí los llevó. No todos entraron. ¿Quiénes entraron? Los que no tuvieron miedo. ¿Quiénes entraron? Los que se esforzaron, los que fueron valientes, los que no se acobardaron. ¿Quieres entrar? No tengas miedo, no te acobardes. Daniel 10:12, por favor. Y para nosotros, hermanos, es bien difícil, porque fíjense que desde niños nosotros somos instruidos, ¿verdad? Por medio de nuestros padres, por medio de nuestras familias, a que ese temor, esos miedos nos los inculcan o nos los presentan a nuestra vida, para que tú y yo muchas veces adoptamos ese miedo. Cuando te dicen: no salgas porque ahí está el robachicos, no salgas porque ahí está el coco, no te dicen: no, prende la luz porque en la noche sale la bruja, en la noche sale esto. Así te inculcan ese miedo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dice: no, dice, ahí está el borracho, ahí está tal. Y empieza uno con esos miedos. Pero cuando los niños son pequeñitos, muchas veces ¿a qué le tienen miedo? Muchas veces caminan confiados, porque no existe en ellos, ¿verdad? No tienen el discernimiento entre el bien y el mal, entre la maldad. Ellos caminan con pureza, ellos caminan con seguridad, pero muchas veces se les infunde ese temor, ese miedo. Dice: entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. No tengas miedo, dice Daniel, tu petición fue escuchada ¿desde qué? Desde el primer día en que ¿qué? En que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta de ella, estoy aquí. No
tengas miedo, dice. Cuando tú te propones hacer algo, cuando tú te propones a buscar de la presencia del Señor, cuando en ti está esa propuesta, ¿verdad? Que es entre tú y el Señor, ganar entendimiento, que en tus oraciones le digas al Señor: dame entendimiento, Señor, dame sabiduría para poder avanzar. Por favor, Señor, te humilles ante el Señor, vas a obtener una respuesta de parte de Dios. El Señor va a estar contigo, va a enviar sus ángeles para que estén contigo, pero te lo tienes que proponer. Me lo tengo que proponer, porque si no nos lo proponemos, va a estar ahí el miedo, va a estar ahí ese miedo, y ese miedo no te va a dejar avanzar. Ese miedo te va a tener ahí encadenado, ese miedo te va a tener ahí, ¿verdad?, encapsulado. No te va a dejar que tú avances para nada. Ahí estás. Por eso el Señor dice: no tengas miedo. Desde esa recomendación: no tengas miedo. ¿Y por qué lo decía el Señor? Porque veía que todo el pueblo estaba temeroso, porque veía que todo el pueblo estaba acobardado, porque veía que todo el pueblo no quería salir a la batalla, porque veía que todo el pueblo no quería pelear. Quería que la victoria se la llevaran hasta el lugar donde estaban ellos. El Señor observaba al pueblo de Israel, un pueblo, hermano, que se había conformado y que traía la mentalidad de esclavo, que ya no quería hacer más de lo que ya había aprendido. El Señor observaba en ellos la cobardía, oiga. Y qué terrible que en estos tiempos el Señor esté observando en medio de su pueblo, ¿verdad?, en medio del pueblo cristiano, que haya cobardes. Que observe cobardía en medio de su pueblo. Que sea un pueblo temeroso, teniendo al Rey de Reyes de nuestro lado. Observaba esos temores. El Señor observa los temores que tú y yo tenemos. Es que no, porque se me va a acabar. Es que no, porque no la voy a hacer. Observa tu interior, observa tu corazón. El Señor veía cómo todo el pueblo de Israel veía la condición en la que estaban cada uno de ellos. Ve la condición en la que estamos cada uno de nosotros. Ve mi condición, ve tu condición, ve la condición de tus familiares, ve la condición del que está a tu lado. Y el Señor te dice: no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? Yo he vencido, dice el Señor. ¿Venció el Señor o no venció? ¿Es poderoso o no es poderoso? ¿Vive y reina o no vive y reina? El Señor vive y reina por siempre y para siempre. Y ese Señor es al que tú y yo adoramos. A ese Señor es al que tú y yo servimos. A ese Dios majestuoso, fabuloso, extraordinario, Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la palabra que Él va a venir por segunda ocasión en un caballo blanco, y en su muslo derecho trae un letrero que dice: ¿qué? Rey de reyes, Señor de señores. El Señor prometió que iba a venir. ¿A qué Señor esperamos? ¿A qué Señor servimos? ¿A qué palabra creemos? Conocemos nuestra condición, el Señor la conoce más que tú y que yo. Conocemos nuestro corazón, el Señor lo conoce más que tú y yo, porque dice la palabra que engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, punto. No dice que tú, Alejandro, dice yo, Jehová, y pone un punto. Porque ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. El Señor sí lo conoce a la perfección. Sabe lo que tú y yo estamos pensando, sabe lo que tú y yo estamos tramando en este corazón que es engañoso y perverso. Hoy sí quiere servir y mañana ya no. Hoy se alaba y bendice y mañana ya no quiere bendecir. Mañana ya no quiere danzar, porque es engañoso. ¿Quién lo va a conocer? El Señor. Y por eso recomienda: no tengas miedo, no tengas miedo en tu corazón. Y te dice: yo ya he vencido, está diciendo: yo voy a pelear por ti. Tú no tengas miedo, solamente acude, solamente congrégate,
Solamente escucha la palabra, solamente cree la palabra, solamente cree lo que yo te estoy diciendo por medio de lo que está escrito. Solamente siéntate, observa cómo voy a vencer ese cáncer. Observa cómo ya voy a vencer esa enfermedad. Observa cómo voy a sacar esa miseria de tu casa. Observa cómo voy a sacar esos malos pensamientos que hay en tu mente, que están maquinados desde el corazón y que trasladan a la mente. Observa cómo me voy a manifestar poderosamente a tu vida, cómo me voy a glorificar en medio de tu debilidad. Observa nada más, créelo. El Señor está diciendo: congrégate nada más, sírveme nada más. Mira, victoria asegurada. Victoria garantizada. Nunca la hemos tenido tan segura y tan garantizada como el día de ahora que tú y yo conocemos la palabra. Está garantizada la victoria, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él no hay sombra de variación. Él es fiel y verdadero. Su nombre es fiel y verdadero. Él no falla. Nosotros sí fallamos, pero Él no. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces nos detenemos? Isaías 44:2, por favor. Y dice: así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido. ¿Qué dice? Así dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor, ¿verdad? ¿El qué? El que te hizo, el que te formó en el seno materno. No te lo está diciendo cualquier persona. El que te hizo, el que te formó, el que me formó en el seno materno y te brinda su ayuda. Te la está brindando, te la está dando. No temas, Jacob, mi siervo. Ponle tu nombre y dile: no temas, mi siervo. No tengas miedo. No tengas miedo, porque el Señor ya te escogió. No tengas miedo, porque el Señor ya te escogió. El Señor ya te escogió. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Por qué? Porque le plació escogerte, porque le plació ayudarte, porque eres especial para Él, porque Él te formó, porque Él te hizo. Diseño único de Dios. Dile al que está a tu lado: soy original. No soy clon ni pirata. Dile: soy hijo original de Dios. Él me hizo con sus propias manos. Él me formó en el seno de mi madre. Soy auténtico. Dile con convicción: soy auténtico, soy auténtica. Él lo dice en su palabra. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Vence ese obstáculo. Bríncalo, preséntate en la línea de batalla. Aquí estoy, Señor. Tú dijiste que ibas a pelear por mí. Mira, aquí estoy, Padre. Tú dijiste que yo me sentara y que observara cómo me ibas a salvar. Mira, aquí estoy, Señor. Espero en ti. Espero en ti. Son más grandes los enemigos, son más poderosos, tal vez, Señor, pero tú eres más poderoso que ellos. Tú dices que eres más poderoso, yo creo que tú eres más poderoso. Aquí estoy, Señor. Me congrego, Señor. Creo en tu palabra, Señor. Escucho tu palabra. Me humillo delante de tu presencia. Tomé la decisión de seguirte. Me dispuse en mi corazón creer en lo que está escrito. ¿Lo va a hacer el Señor o no lo va a hacer? El Señor lo va a hacer. Ten la seguridad de que Él no falla. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a defraudar. Nunca te va a defraudar. Nunca te va a fallar. Y es impresionante que el Rey de Reyes esté de nuestro lado. Que sea el que te brinde ¿qué? Su ayuda. A lo mejor nadie te ayuda. ¿Qué importa? Mi Señor, el que me hizo y el que me formó en el seno materno, me ofrece su ayuda, me brinda su ayuda. ¿Y qué dice? Y me escogió. Y me escogió.
Entonces, con esa convicción, tú y yo debemos de caminar sin miedo, sin temor, con confianza. El Rey viene conmigo, el Todopoderoso está de mi lado. ¿Quién se va a levantar en contra mía? ¿Quién se va a levantar en contra tuya? El Todopoderoso está contigo. ¿Hay enfermedad? Sí. ¿Quién dice que el cristiano no se enferma? Sí, sí se enferman, y el cristiano tiene problemas, y muchos. Pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos da la sabiduría y el entendimiento para poder vencer, para poder tomar la victoria. Nada más la tienes que hacer así, que esté, Señor. Pero te tienes que presentar en la línea de batalla. Tienes que salir. Porque si no venimos a escuchar el consejo, ¿cómo? Dice, salgan temprano, salgan, dice, salgan temprano, vayan y peleen. Sal temprano y di, hoy te vas de mi vida, temor, hoy te vas de mi vida, amigo. El miedo no te pertenece. El miedo no te edifica. El miedo hace que te acobardes, que tengas pavor, que tengas duda. Hace que no avances, hace que te desanimes. Cuando una persona ya se desanimó, cobra ánimo en el Señor. No tengas miedo. No tengas miedo y sigue adelante. Sigue avanzando. Sigue avanzando. No tengas miedo a lo desconocido. Arriésgate a emprenderlo. Hazlo. Hazlo sabiendo que el Señor está contigo. Hazlo, créelo. Nada más créelo. Porque su palabra dice que Él es el que nos, ¿qué? El que nos hizo. ¿Tú crees que Él no sabe lo que tú y yo necesitamos? Antes de que nosotros lo sepamos, Él ya lo sabe. ¿Qué es lo que necesitas? Sabe el problema que se te va a presentar, pero muchas veces nuestra reacción es negativa. Muchas veces nuestra reacción es de enojo. Nuestra reacción muchas veces no es de fe. Nuestra reacción es diferente a lo que el Señor quiere que tú y yo reaccionemos. ¿Quién le puede dar gracias a Dios en medio de los problemas? ¿En medio de la enfermedad? El que cree, el que no tiene miedo, el que está seguro. Decía Job 19:25, porque yo sé que mi Redentor vive y al final sobre el polvo se levantará. ¿En qué condición estaba Job? Yo sé que mi Redentor vive y sobre el polvo se va a levantar. Que tú y yo hagamos esa declaración, porque yo sé que mi Redentor vive y al final se va a levantar el Señor. ¿Sí crees que tu Redentor vive? Creemos que nuestro Señor vive, ¿verdad? Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Miren, aquí está. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre. Ay, fíjese, esta versión hasta más hermosa todavía. Triunfará sobre la muerte. Yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. Tu Redentor vive. Tu Redentor reina. Tu Redentor gobierna. A tu Redentor no se le va nada de las manos. Tu Redentor es poderoso y sobre la muerte se levantó. Sobre la muerte triunfó. Sobre enfermedad, sobre adversidad, sobre todo dolor, el Señor triunfa. Nuestro Redentor vive. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, por el amor que tú has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor, de acrecentar nuestra fe. Hoy sabemos que tú eres el que pelea por nosotros. Muchas veces nosotros lo hemos querido hacer en nuestras fuerzas, y tú nos das la indicación, la recomendación, que solamente observemos cómo te manifiestas poderosamente, que creamos en ti, en tu poder, en tus maravillas, que veamos cómo nuestra salvación llega por medio de la fe que nosotros tengamos,
Porque tú eres poderoso, Señor, para quitar toda enfermedad, Señor, para quitar todo obstáculo, toda oposición, Señor. Eres poderoso, Señor, para vencer esos enemigos que se presentan en nuestra vida y que no nos quieren dejar avanzar. Pero nosotros sabemos que tú vives y que tú reinas, Señor. Nosotros sabemos que tú puedes hacer las cosas. Sabemos que en ti hay salvación, que en ti hay sanidad, Señor. Sabemos, Padre, el amor que tú tienes para con nosotros y que es incondicional ese amor. Y que ese amor cubre multitud de pecados, Señor, multitud de fallas. Que ese amor que tú tienes nos da la restauración completa, Señor. Una restauración, Padre bendito, que viene de tu diestra poderosa, Señor. Una restauración, Padre bendito, completa, mente, espíritu, cuerpo, alma. Una restauración desde lo más interior de lo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Esa restauración que necesitamos, amado Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Acudimos a tu casa porque sabemos los beneficios que obtenemos a través de tu palabra, a través de la fe que tenemos, Padre. Ayúdanos, Padre bendito, a confiar más en ti. Como decían, Padre, los siervos que te seguían, los apóstoles, acrecenta nuestra fe, Señor. Acrecenta nuestra fe. Acrecenta nuestra fe, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento para que podamos ver tus maravillas, Padre. Sabemos que tu Espíritu Santo opera con poder, opera con autoridad, opera con amor. Sabemos que tu Espíritu Santo lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier terreno, en cualquier lugar, en cualquier hora, por el poder que hay en Él. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que quites ese miedo de nosotros. Quita ese miedo, papito, porque muchas veces tenemos miedo a la conquista. Muchas veces tenemos miedo no solamente a lo malo, Señor, sino también a lo bueno. Muchas veces tenemos duda porque venimos arrastrando costumbres, porque venimos arrastrando fracasos, Señor, porque venimos arrastrando derrotas y nos da miedo, Señor. Pero hoy nos presentas tu plan, Señor. Hoy nos presentas tu palabra. Hoy nos presentas a tu Hijo amado, Señor. Hoy te presentas delante de nosotros diciéndonos: no tengas miedo, porque tú eres el que va a pelear nuestras batallas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, cúbrenos, Señor. Rodéanos, Padre bendito. Te pedimos por las peticiones también que hay aquí en estas papeletas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga, mi Señor, esa sanidad, ese beneficio, Padre, a los que han confiado en ti, Señor. Tú conoces la necesidad, Padre, de cada uno de mis hermanos. Te los hacemos presentes, Señor. Honra su fe, honra nuestra fe, Señor. Que seamos sanados por medio de tu Espíritu Santo, de tu poder. Sánanos, Señor, por favor. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Sánanos, Padre bendito, nuestro cuerpo, Señor. Sánanos, Padre. Quita ese miedo, por favor, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cúbreme con tu amor.
Gracias, hermoso Dios, por esa gran oportunidad que nos da, Señor, de avanzar, quitando, Señor, todo temor de nuestras vidas, creyendo en el poder de tu palabra, Señor, creyendo en lo establecido, Señor, por tu palabra sobre nosotros, Señor. Que no tengamos miedo, Señor, que no tengamos temor, oh Dios, para avanzar, para alcanzar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das la fuerza, la fortaleza, la seguridad de avanzar, la seguridad de caminar, Señor, porque tú estás en nosotros y con nosotros, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, en Deuteronomios 16, 17, cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Y yo sé, Padre mío, que tú nos has bendecido en gran manera, Señor, y que vamos a dar no de lo que nos haga falta, sino de lo que tú ya nos has abundado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, la economía de tu pueblo, Señor. Bendice sus trabajos, sus graneros, Señor. Todo lo que ellos hayan propuesto en su corazón traerlo para tu casa, Señor, multiplícaselo, Señor. Que tengamos esa confianza como cuando tu palabra dice: echa tu pan sobre las aguas, que en algún tiempo volverá, Señor. Y creemos, Señor, creemos en esa palabra, Señor, que tú, Señor, no nos has dejado desamparados ni desolados. No ha habido justo ni en su simiente que mendigue el pan, Señor, porque tú te has placido para dárnoslo, Señor. Gracias, hermoso Dios. Bendice al huérfano, a la viuda, al necesitado, Señor, y dale, Señor, al que no lo tenga, ese trabajo que necesite para que su economía sea bendecida. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, ponemos nuestra ofrenda delante de ti, mi Señor, con acción de gracias, Señor, con alabanza, como dice el Salmo, Señor. Atribuimos, Señor, la gloria y la honra a tu nombre, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén, mi Señor. Así